Muy buenos días, queridos alumnos, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Muy bien. ¿Descansaron? Sí, ya bueno, con las pilas puestas para esta semana. Les cuento que hoy día vamos a ver, valga la redundancia, el cuento policial. Vamos a partir, esta clase va a durar 2 horas. Hoy día tenemos una y mañana la otra, entonces vamos a dejar puestos los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que vamos a tratar durante estas 2 clases. Los conceptuales vamos a conocer el origen y los elementos del cuento policial. Luego los procedimentales vamos a aplicar esos contenidos y vamos a leer un cuento que se llama El crimen casi perfecto de Robert Arlt, que es un escritor argentino, y luego vamos a escribir el final del cuento. Vamos a trabajar como contenidos actitudinales lo que hemos venido haciendo en las últimas clases, que es participar de manera proactiva y respetar los turnos levantando la voz y escuchándonos unos a otros para poder apreciar la diversidad de opiniones. Como esta clase se va a dividir en 2 partes. Lo primero, yo les voy a pasar a través de unas láminas de PowerPoint los elementos del cuento policial. Y para eso yo les voy a entregar un esquema o un mapa conceptual y vamos a aprovechar también de poner en práctica lo que están aprendiendo a hacer ustedes. Va en vacío, en blanco, el mapa conceptual del cuento policial y ustedes lo van a ir completando a medida que yo les voy contando los elementos. Luego, con esos contenidos, vamos a aplicar, por detrás de esa hojita está la guía de trabajo. Vamos a usar, ustedes van a asumir en la segunda parte, el rol de detectives, ¿ya? Y para eso vamos a leer un cuento, que es el que les dije al principio, de El crimen casi perfecto, y lo van a leer en los mismos grupos que asignamos en la mañana, son grupos de 3, y van a ir contestando cada una de esas preguntas que es como si se metieran en la mente del detective, ¿ya? Y si ustedes hacen paso a paso, probablemente lleguen a encontrar quién es el verdadero asesino de este crimen casi perfecto. Entonces vamos a partir, en la clase siguiente, ustedes probablemente no alcancen esta clase a contestar todas las preguntas y hacer el final escrito. Entonces la clase siguiente, que es mañana, ustedes les voy a dar tiempo para escribir el final y va a pasar cada grupo delante contando, ¿ya? Entonces unos que van a decir que fue uno, otros que fue otro, o a lo mejor va a haber una niñita, no lo sé, pero ahí van a aprovechar de aplicar la creatividad en esa escritura. Para partir entonces, cuento policial. Si yo les digo, ¿qué es el cuento policial? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Una idea, una palabra? Un crimen. Crimen. Bien. Detective. Bien, Luma. ¿Clarita? Detective. Felipe, ¿algo? Hay un malo. Hay un malo, muy bien. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué otra idea, concepto, palabra que se les venga a la cabeza? Como suspenso. Suspenso, muy bien. Ya. Me falta algo asociado al crimen. Muerte. Castigo. Una muerte, Un motivo. Policía. muerte, un castigo, Un Una motivo. víctima. Sospechoso, Una víctima. culpable. ¿No? un motivo y acá una víctima. Muy bien. Bueno, todos estos elementos que ustedes ya traen dentro de sus cabecitas los vamos a ordenar en esta clase para que después puedan asumir el rol de detective. Entonces, si vamos a la lámina, aquí aparecen 3 nombres: Edgar Allan Poe, Agatha Christie y Arthur Conan Doyle. ¿Les suenan? Sí. Sí. El tercero, Ya. ¿Cuál te suena más, Clarita? Edgar Allan Poe y Agatha Christie. Perfecto. ¿Y qué son ellos? Escritores. Escritores, ¿ya? ¿Sabes algo más? Estos 3 autores, escritores, son los representantes más fieles del cuento policial. El cuento policial nace en 1840 con... Vamos pasando, ¿cierto? Felipe, ¿me lo queréis pasar a ver si te puede...? Sí, ahí está. Pero es que está puesto como en... Ahí está, ya. Entonces, 1840, acuérdense de ir rellenando el mapa conceptual. Ya. Los orígenes entonces están en 1840, cuando este escritor norteamericano, Edgar Allan Poe, crea su primer cuento policial, que es Los crímenes
crimen en la calle Mora. Se hace famosísimo y la novedad de estos cuentos es que aparece en la narrativa un detective que va a descubrir, por lo general, un asesinato y va a utilizar otra cosa nueva que es el método hipotético deductivo para resolver su misterio. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a agarrar todas las pistas, cosas que se ven visualmente pero que aparentemente no tienen conexión ni tienen importancia. Él va a partir de lo particular para llegar a presentar una hipótesis y descubrir quién es el asesino. Luego, tiempo después, llega a su máxima expresión el cuento policial con Arthur Conan Doyle y con su detective llamado Sherlock Holmes. Ese sí que lo deben de haber oído, ¿cierto? Y también Agatha Christie con su protagonista detective que es Hércules Poirot. ¿Ya? También hay otro escritor que es Chesterton, que también tiene un protagonista detective que es el padre Brown. Muy bien, Felipe. ¿Ya? A lo mejor no lo han leído, pero hoy en día han sido llevados al cine y a la serie. Y los podemos ver ahí, varios capítulos de esto. Luego tenemos, ¿qué son los cuentos policiales? Son narraciones breves, ya, ficticias, tomadas muchas veces en la vida real, pero llevadas ficticias, donde su tema principal va a ser la resolución de un crimen o un delito. ¿Ya? Por lo general es un crimen, un asesinato, ¿ya? Y las características, como decía Luma, el misterio, el suspenso, el enigma que voy a descubrir a lo largo de la historia. ¿Ya? El narrador a veces es protagonista, que es el detective, y a veces es el testigo, que es el ayudante de el detective. Ahora, Sherlock Holmes dice: yo no diría que lo resolví de manera brillante. Lo único que hice fue seguir un razonamiento analizando las pistas. Observar y razonar son dos constantes en mi vida que no puedo dejar, mi querido Watson. ¿Qué creen ustedes que quiso decir Sherlock Holmes con esas dos frases, oraciones? Que cualquiera puede ser detective. Bien, muy bien. ¿Qué está usando para ser detective? Ahí hay El método científico. el método científico, ¿no es cierto? La observación, razonar, ¿ya? Y lo que vamos a ver ahora, que es un elemento muy importante dentro del género policial, las pistas. ¿Ya? O sea, él dice, no. Ahora, él ahí dice, no se está tirando flores, se está tirando para abajo, pero por lo general el detective es visto como una persona muy inteligente. Ya. La estructura del cuento policial, al igual que el género narrativo, tiene una introducción, un nudo o desarrollo y un desenlace. En la introducción, el autor, a través del narrador, va a presentar este crimen o asesinato y lo va a poner como un enigma que va a tratar de dilucidar a lo largo de toda la historia. El nudo se plantea interrogantes, cuáles son los posibles sospechosos, va a ir ahondando en la investigación y avanzando en su hipótesis de quién puede ser este sospechoso. Y luego el desenlace, el detective descubre, comprueba su hipótesis, descubre quién es y reúne a todos los sospechosos y les va contando cómo fue desde el inicio hasta el final la cronología de hechos, utilizando las pistas hasta que llegó a su al asesino. ¿Pasó? ¿Me volvió al principio? ¿No? Ahí está bien. Ahí está. Ya. Elemento. ¿Cuáles son los elementos del cuento policial? Tenemos 4. Yo lo resumí así. El primero es el delito que se transforma en un enigma. Parte la historia con un delito, con un crimen, y se va a transformar en el misterio, a resolver durante toda la historia. Luego viene ese detective, el delito suele exponer un hecho, parte con un hecho delictivo y la investigación que va a continuación. El motor principal obviamente es el misterio, el enigma que le provoca a todo el mundo de quién habrá sido el asesino de este pobre víctima. Luego viene el detective, que es el elemento principal en el cuento policial. El detective va a ser el protagonista. Es el investigador que va a utilizar el método científico a lo largo de la historia. Representa, como decía Felipe, hay un malo. Él representa el bien
y suele tener un ayudante. ¿Ya? Quizás ustedes conocen en Sherlock Holmes a Watson. Luego otros personajes del cuento. Tenemos también un asesino o culpable que va a representar, como decía Felipe, el mal, ¿cierto? Tenemos luego los personajes secundarios que van a ser u otras víctimas o aquellas personas que están relacionadas con la víctima y que van a transformarse en los sospechosos. Y luego tenemos, como dicen ustedes aquí, la víctima. Entonces, un crimen al principio, detective que investiga, asesino y los personajes secundarios que están rondando la historia y que se van a transformar en los sospechosos. El tercer elemento es pistas o indicios, que aparentemente, como les decía al principio, son inconexos. ¿De qué me va a servir esto, lo otro? Bueno, justamente la labor del detective es juntar cada una de esas pistas que con su inteligencia y con su intuición va viendo, ¿ya? Y le sirven para descubrir quién es el delincuente. Son esas huellas o pequeñas señales que el mismo malo, asesino, ha ido dejando, porque en la historia no hemos visto nunca un crimen perfecto, o sea, probablemente que no tenga resolución, pero siempre hay alguna huella que haya ido dejando. ¿Y qué hace el detective? Las recopila. Y eso es lo que van a hacer ustedes a continuación. Y por último, el cuarto elemento es la resolución del misterio. ¿Ya? ¿Qué va a hacer como les decía al principio también? El detective los va a juntar y les va a ir contando cómo llegó a resolver este misterio. Con su método hipotético deductivo, las pistas, y les va a ir contando a cada uno qué participación tuvo, en el caso de que sean más de uno, o si es uno, cómo llegó a resolver este enigma. Por último, no podemos dejar de mencionar el espacio y el tiempo porque son muy especiales en el cuento policial. El espacio es el lugar donde ocurre el crimen y generalmente en estos cuentos policiales de inicios del siglo XIX, o sea, mediados del siglo XIX, ocurrían en espacios delimitados, interiores y pequeños, por lo tanto eso también acotaba el número de sospechosos. ¿Ya? Generalmente en el interior de una pieza, en un comedor o una salita, donde había mucha gente reunida. ¿Ya? Y el tiempo, aquí hay una cosa especial porque suele comenzar con un efecto, ¿ya? Que es el delito y se desconocen las causas que lo motivaron. Vamos a activar conocimientos de las clases anteriores, entonces aquí ya sabemos que no inicia la historia a poco, sino En extrema. in media res. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todavía no hemos resuelto. Todavía no lo hemos resuelto, entonces él va a ir hacia atrás, va a descubrir y luego va a ir hacia adelante y va a contar la historia completa. ¿Ya? Bueno, ahora entonces llega el minuto en que ustedes asuman su rol de detectives. Aquí les voy a pasar el cuento y van a trabajar en los grupos ya asignados. Se van a leer la historia, tienen 10 minutos y empezar a responder. A contar de ahora, ya. Tenemos los 10 minutos para leerlo y contestarlo. Para leer y empezar a contestar. No vamos a alcanzar en esta clase, pero vamos a continuar mañana. ¿Ya? Pero sí lo vamos a leer ahora y nos vamos a quedar enganchados para la clase siguiente poder hacer el final de la historia.
entonces los tres para empezar a resolver. ¿Qué les parece esto? Está bueno, pero difícil. ¿Verdad? Ahora hay que buscar hacer la casa de detective y meterse ahí en el... Las pistas. Sí. Ahí te mandaste a asesinar. No, dice Marta que Media sillas más que se empiezan a romperse. Me ha pasado un con tres. ya, Un protagonista. vaso de whisky, la garrafa de agua y un plato con trozos de hielo. Eso me dio y como chancha. Y el detective. Yo creo el de las vacas, pero no sé por qué. Porque sale de químico. ¿No? Porque nosotros tenemos que escribir. Claro. Ah, tú lo cortaste, Claro. Gala. Entonces ustedes van a tener que buscar, hacer los pasos que hubiese hecho el detective, descubriendo quién es el protagonista, los personajes, quiénes están implicados. Yo cuáles son creo que las el diario pistas. tiene algo que ver porque lo mencionan harto y mencionan que lo tiene como apretado. Y si le pusieron el veneno al diario, y le quedó con el whisky. No, el plato no está en el hielo. ¿Sí? Ah, entonces fue la nana. ¿La que lo puso en el hielo? No sé, no tengo que leerlo, ¿no? Ese tema. Ah, pero dijeron que era con hielo, no me fijé. Sí. Por eso dice, cosa el whisky, la grasa por los trozos de hielo. Tú dedicaste el whisky Ah, y sí, el que agua habían estaban analizado limpios. el agua y el whisky, claro, no el hielo. Entonces, ¿Y qué ponemos ya? ¿Protagonista sería el detective? ¿Sería así? El detective, claro. Pero ¿y cómo sabemos quién fue por lo del hielo? ¿Y de qué A ver. fecha? Nos quedan 5 minutos y medio, 6. Vamos a dejarlo en suspenso, propio del cuento policial. Enigma, lo vamos a resolver mañana. Y me parece estupendo porque ya hay unas que opinan que es la nana, otro que está en el diario, otro que es el hielo, el móvil. Entonces, bueno, va a quedar, no de tarea, lo vamos a hacer mañana en clase, pero ahora yo quiero corroborar el mapa conceptual, verificar que haya quedado bien, que comprendieron ustedes del cuento policial. Entonces aquí yo hice el mismo dibujito que tienen ustedes. Entonces, ¿qué les parece a ustedes que es la novedad del cuento policial? El método científico. Bien, Lumba, método científico. ¿Y qué más, Felipe? no sé si es lógica. Ahí está el método, pero hay otra cosa. Dijimos que había un... ¿Quién va a utilizar este método científico? El detective. El detective. La figura del detective es algo también novedoso dentro de la narrativa, ¿ya? Que es él el que va a utilizar el método científico. ¿Dónde están los orígenes del cuento policial? Pero la nana de las Vogue. Muy bien todo. 1840, eso es, mediados del siglo 19. 19, muy bien. Y posteriormente los representantes son Arthur Conan Doyle, Agatha Christie y el y de Chesterton, que no lo pusimos, pero lo pueden agregar si quieren. ¿En qué consiste el cuento policial, Clarita? El cuento policial consiste en la presentación de un enigma, de un delito que se transforma en el enigma que el detective debe resolver mediante el análisis hipotético deductivo de pistas. Entonces, en las características tenemos un enigma o delito, o sea, delito que se convierte en enigma, tenemos las... Pistas, Antes de las pistas tenemos quién lo va a investigar, un el detective. detective, luego, perdón, sí, estamos bien, detective, vamos a verlo igual. se caracteriza por y un misterio, ¿no? Enigma, perdón. Enigma, misterio, crimen, Pistas o indicios. perfecto. Y los elementos que ya los hemos también dicho, el enigma, el detective, muy bien, Un las asesino pistas, o culpable el asesino, ¿cierto? y los personajes secundarios. Personajes. Y acá, finalmente, el último elemento, ¿cuál era? La solución. La solución del enigma. Muy bien. ¿Cómo se sintieron haciendo esta actividad? ¿Qué les parece? El Hacer mapa conceptual. el mapa conceptual primero.
les sirve? ¿Lo han hecho en otras asignaturas? ¿Les sirve para clarificar las ideas? Es un proyecto. ¿Sí? O sea, nunca lo había rellenado. ¿Ya? Es mucho más rápido que tomar apuntes porque uno va rellenando. Sí, está Claro, buenísimo. al menos yo saco la mirada tanto de las láminas que a veces a algunos alumnos les puede facilitar, pero también esto es como visualmente me queda más claro. Sí. Y en la actividad que les hice subir de el rol de detective, ¿qué les parece? Súper entretenido la verdad. ¿Ah? ¿Alguna vez en su vida diaria les ha tocado hacer de detectives? Sí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y han usado un poco este método como de ir verificando? Porque cuando uno tiene que defenderse, tiene que demostrar. Pues si mi hermano, Exacto. yo quiero demostrar que mi hermano hizo algo, Muy bien. le tengo que Claro. demostrar con pruebas a mi mamá. Y también no solamente conocer un punto de vista, sino que conocer varios, ¿no es cierto? Porque yo no me puedo quedar con una visión. Y si no está bien, bueno. ¿Queda planteado el enigma? Mañana lo resolvemos. Ya, hasta luego niños, que estén bien. Un gusto haber estado con ustedes en esta clase. Ay, qué buena la idea del mapa conceptual. Qué buena, me encantó. Oye, es que ella me